Hola a todos, bienvenidos. Hi everyone. Esta presentación va a ser en español. This presentation is in Spanish. If you speak English, remember you can click the button, the interpretation button at the bottom right of your screen. Si quieren hacer alguna pregunta, por favor, seleccionen donde dice abajo QA y escríbanlas ahí. Al final de la presentación se va a dar un tiempo para responder todas las preguntas. Y las que no alcancen, se va a tomar nota de ellas y se van a responder posteriormente por escrito y se pondrán en la página web de UANA. Bienvenidos a la presentación del tema Regreso al entrenamiento. ¿Cómo hacerlo de manera segura para reducir el riesgo de enfermarse o lesionarse? Creemos que este es un tópico interesante, sobre todo ahora que no hemos podido estar entrenando como es de habitud, de lo normal, y todos queremos regresar, tenemos muchas ganas de seguir con los entrenamientos, pero hay que tener cuidado. Será un tema interesante. Mi nombre es Yvonne Schuker, yo soy la directora de la UANA y voy a estar moderando esta sesión. Quiero darle la bienvenida al entrenador olímpico Iván Bautista y a la doctora Andrea Campos. El profesor Bautista es entrenador del equipo nacional de clavados de México y con sus atletas ha ganado 8 medallas olímpicas y muchas en todo nivel de competencias como campeonatos mundiales, copas del mundo, Juegos Panamericanos, todo tipo de competencias. La doctora Campos tiene especialidad en medicina del deporte y trabaja conjuntamente con Iván apoyando a los clavadistas y a otros atletas de alto nivel en México. Creo que juntos tienen una presentación muy interesante que dar. Los dejo ahora a ustedes, Iván, Andrea, para que por favor tomen la palabra. Muchas gracias, bienvenidos a todos, a toda la audiencia. Es un honor para nosotros poder cooperar con la UANA. Tenemos un tema interesante que es el regreso al entrenamiento. Estará participando la doctora Andrea, que es la doctora que nos está ayudando con todos los atletas olímpicos de clavados y algunos otros deportes. Esta conferencia está estructurada de esta manera, está interesante, pues tiene algunos temas de control en condiciones de confinamiento, hablando de esta época atípica que nos tocó vivir, que es el COVID, cómo cuidarnos, evitar contagiarnos y las prácticas adecuadas que estarán expuestas por la doctora Andrea. Algunos ejercicios que vamos a proponer y preguntas y respuestas. Pues muy bien, le doy la palabra a la doctora Andrea, que tiene un tema muy importante. Pues esperemos que sea beneficioso para ustedes, éxito en esta conferencia. Adelante, doc. Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Bueno, pues ¿qué sabemos acerca de esta enfermedad, no? Es la peor crisis de salud y económica en los últimos 100 años. Es un virus recientemente descubierto, a pesar de que ya llevamos un año con viviendo en nosotros. Hay formas variables de presentación, ¿no? Puede ser que unos tengan síntomas diferentes a otros, y algo con lo que nos enfrentamos y que nos cuesta bastante trabajo son los pacientes que se encuentran asintomáticos. Como sabemos, el periodo de incubación puede ser de 5 días. Al principio pensábamos que era de hasta 14, 15, 21 días. Ahorita nos hemos dado cuenta que al día 5 ya podemos ser totalmente contagiosos a pesar de ser asintomáticos y estar como portadores del virus. Obviamente, la prueba que es un gold estándar para poder saber si tenemos o no la infección es la PCR, que es la que nosotros hemos estado practicando. Dentro de los síntomas, los más conocidos, fiebre, tos, fatiga, disnea, disminución de la capacidad respiratoria, mialgias, artralgias, dolor de cabeza, todo el tiempo cefaleas, ¿no? Y bueno, pues dependiendo de la severidad de estos síntomas, es si el paciente o el atleta en este caso que llegara a estar enfermo va a tener que asistir a un centro de salud para poder ser atendido en un nivel un poquito más avanzado, o bien que la infección sea atendida en casa.
Esto es súper interesante, ¿no? Porque nos estamos enfrentando ya con esto. Hay muchos atletas, obviamente los atletas no están exentos de poder infectarse. Sí, bien se encuentran en el grupo que no es de riesgo, pero sí pueden tener secuelas al igual que cualquier otra persona. Entonces, de las secuelas que más conocemos, o como el síndrome post-COVID que ahorita está siendo manejado y estudiado además, tenemos fibrosis pulmonar, fatiga general, pericarditis, miocarditis, que puede tener arritmias, puede empezar inflamación del músculo cardíaco, las lesiones dérmicas, en el sistema circulatorio trombosis, problemas de circulación, dolor articular, dolor en el pecho, problemas de memoria y concentración, que ahorita está como más enfocado el estudio de las alteraciones neurológicas secundarias a la infección, dificultad para dormir e incluso pérdida de cabello. Obviamente, esto ya lo sabemos todos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para protegernos? Pues obviamente estarnos lavando las manos todo el tiempo, no tocarse ojos, nariz y boca, usar la mascarilla, traer el cubrebocas todo el tiempo y bien puesto además, cubrirse al estornudar o toser, evitar estar en lugares que estén muy aglomerados, que haya mucha gente y que sean de preferencia bien ventilados. Estar limpiando todos nuestros productos y evitar el contacto obviamente con personas, porque si es un portador asintomático probablemente terminemos bastante enfermos. ¿Qué pasa en el alto rendimiento? Bueno, pues nos hemos enfrentado a esto, como lo dijo Ivonne, la verdad es que es un tema a nivel mundial, obviamente hay un tema de inequidad porque muchos están teniendo capacidad de poder entrenar, otros no pueden entrenar, algunos están más encerrados, otros están menos encerrados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que obviamente nos vamos a enfrentar a un tipo de desentrenamiento, a pesar de que el atleta está sano y tratamos de continuar haciendo algo en casa, pues obviamente sí va a haber ciertas desadaptaciones al entrenamiento que ya habíamos logrado, ¿no? Si se llega a enfermar, vamos a tener que tomar en cuenta si estuvo en cama o no estuvo en cama. ¿Por qué? Porque va a haber cambios en la composición corporal, disminución de la masa muscular, aumento de la masa grasa, disminución de la capacidad respiratoria, que se ha demostrado que en un periodo de confinamiento de 20 días o en un periodo de pausa de 20 días se puede perder hasta el 28% de la capacidad cardiorrespiratoria. Y otra de las capacidades que nosotros trabajamos mucho y que se llega a perder más o menos un 30% a las 3 semanas es la flexibilidad. También es importante esto, se han descrito efectos sobre el sistema inmunológico. A intensidades medias puede generar un efecto crónico que es inmunoprotector, o sea, significa que vamos a responder un poquito mejor ante las infecciones respiratorias. Pero es una teoría que todavía está siendo estudiada, algunos autores la desechan, algunos autores la adoptan, que a intensidades altas el sistema inmunológico puede ser debilitado. Por lo tanto, es súper importante que en atletas que vienen regresando de la enfermedad o en atletas que se encuentran en un periodo de desentrenamiento, hacer una correcta programación del entrenamiento y del regreso al alto rendimiento principalmente. ¿Qué vamos a hacer en casa? Bueno, pues vamos a intentar mantener las capacidades físicas. En este caso, nosotros, junto con el entrenador, junto con el coach Iván, lo que hicimos fue, uno, tenemos oportunidad para trabajar ejercicio terapéutico en nuestros atletas. Es decir, atletas como ya son la mayoría muy longevos, ya traen lesiones crónicas algunos, poder trabajar un poquito más específico esas alteraciones biomecánicas que lo van a evitar, que van a evitar que caiga o recaiga en la lesión, ¿no? También trabajar mucho resistencia, o sea, que trabajo de fuerza para evitar perderlo, ¿no? Y el trabajar con, o buscar la forma adecuada para trabajar el entrenamiento cardiovascular. Entonces, lo que hicimos nosotros fue hacer un entrenamiento en línea, sesiones de movilidad articular, de flexibilidad, obviamente de fuerza, más lo que el entrenador en este caso sugería. Ok, pues gracias, Doc Andy. Bueno, para llevar estos entrenamientos que pues es complicado, primero mandar entrenamientos a los atletas, después entrenar en línea y después pausadamente o alternadamente entrenar unos días presenciales y otros días virtuales, pues se tienen que considerar aspectos para poder prescribir las cargas. Como todo es en base al conocimiento, el entrenador tiene que conocer ampliamente su disciplina, la caracterización de la disciplina es muy importante, tiene que también considerar los componentes de la preparación, saber si su deporte
es más especial, más técnico o es más de resistencia, como el caso de las diferencias de natación y clavados. Por supuesto, tener modelos de planificación, enfocarse si es un atleta infantil, juvenil o es de elite, de alto rendimiento, para buscar su forma deportiva según el calendario que tengamos planeado. También, como bien mencionaba la doctora Andrea, es importante considerar las capacidades determinantes y condicionales. ¿De qué capacidades depende en mayor porcentaje nuestra disciplina? Lo veremos más adelante. Cuáles son condicionales, cuáles son determinantes. Todo esto con la finalidad de prescribir los mejores ejercicios, seleccionar los mejores ejercicios para tener un mantenimiento o para buscar desarrollar alguna capacidad de que sea necesidad de algún atleta en específico. Es esto que lo va a llevar a cubrir sus objetivos de temporada. Vamos a proponer algunas rutinas de entrenamiento en confinamiento y la doctora también va a hablarles un poquito del análisis del estado de salud de los deportistas, así como un ejemplo de profilaxis. Vamos a hablar de cada tema. Tenemos la caracterización. Pues bueno, cada disciplina tiene sus características especiales. En este caso estoy mencionando unas muy básicas para que todos entendamos. Sé que hay atletas, hay entrenadores de diferentes disciplinas, pues el de clavados es un deporte totalmente de arte competitivo, es técnico, es acuático, es acíclico, aláctico, en fin. ¿Por qué menciono estos puntos de la caracterización de la disciplina, como mencioné anteriormente? Es importante que el entrenador conozca profundamente su disciplina, porque eso nos dará la seguridad de que va a formar y desarrollar a nuestro atleta y no va a lesionarlo. Es por eso que tiene que conocerlo. Para estructurar los contenidos, en este caso de condiciones de pandemia, pues se tiene que saber también de planificación, de qué sistema, qué modelo vas a usar para un infantil, juvenil o un atleta elite. Y estos componentes de preparación son los principales para la elección de ejercicios. Ahí ustedes ven en la imagen la preparación general, la preparación especial y ven la preparación técnica, que son el pan de día del entrenador. En base a estas preparaciones, el entrenador compone sus rutinas, inventa sus ejercicios y prescribe toda la carga a su atleta. También hay otros aspectos a considerar, como son las direcciones de entrenamiento y los sistemas energéticos, principalmente en la natación. Aquí en clavados es la preparación especial y la preparación técnica, en la que se van a conformar todo ese contenido prescrito para el atleta. Bomba nos dice que un atleta, para conseguir su forma deportiva, para obtenerla, estabilizarla y por situaciones de salud, también se tiene que tener una pérdida de la forma deportiva en el transcurso de la temporada. Pues él nos menciona que los mejores atletas del mundo están entre 1000 horas, imaginen 1000 horas anuales. Yo creo que en la actualidad está corta ese volumen de horas anuales, ya que, por un ejemplo, mis atletas hacen 2000, 2500 horas por temporada, y así vemos también que para eventos panamericanos, en este caso traspolándolo a nuestro continente, centroamericanos y panamericanos, se necesitan 80 horas mínimas, yo diría, que ya son horas que la están entrenando los juveniles, y para eventos nacionales 600 y eventos regionales 400 horas. Pues bueno, esto es para obtener la forma deportiva. Algunos usan más horas, otros menos, pero bueno, así se adquiere. Pero también en esta experiencia, pues nos tocó ver cómo se pierde la forma deportiva en estos atletas. Vemos que la pérdida de la forma deportiva
que su base y su muestra es la condición física y el aspecto técnico competitivo, pues es la disminución o la pérdida total de la forma deportiva. Lo estuvimos viendo en esta pandemia que fue paulatina. ¿Cómo lograste? Ibas más o menos en el mes de marzo, abril, y ya tenías tus atletas listos para competir en la Copa del Mundo. Sin embargo, se vino el aviso que se suspenden los Juegos Olímpicos, y desde ese momento vean esta gráfica de porcentajes de la pérdida y condición física. No, está rebasada. Nosotros ya después lo vamos a ver en otra diapositiva, cómo fuimos avanzando en este periodo difícil de confinamiento, de condiciones de pandemia. Pues vemos ahí que se pierde un 50 al 60% con 30 días aproximadamente, que es ya de 30 a 35 días, un 60 a 75%. Esto es aproximado, por supuesto, y dependiendo de cada atleta, pero es una pérdida ya considerable, como cuando terminas macrociclo e inicias temporada, pues así los recibes. Y eso es lo que nos pasó a la mayoría. Lo vamos a ver más adelante cómo fue el proceso de esta pérdida. Ok. Vamos a la siguiente. Pues vean, miren, perdón, aquí estábamos así en la planificación 2020, con esta línea azul que ustedes ven en pantalla. Es la forma deportiva que un atleta, lo que buscábamos, las puntas de las curvas, las puntas más altas, perdón, son el indicador de cuando el atleta está en mejor forma deportiva. Y aquí vemos cómo se cambió a esta línea de pérdida. Ya la línea roja es la pérdida de la forma deportiva. Para eso ahí tenemos una fecha. Nosotros alcanzamos a competir en el selectivo para la Copa del Mundo. Estamos hablando del 20 y tantos de marzo del 2020. Y pues bueno, ya para los juveniles, esta muestra es de los juveniles. Los olímpicos buscamos la forma de que entrenaran. También pasaron por procesos de entrenamiento en casa, virtuales, de visitas del preparador físico a su casa, en fin, muchas estrategias. Pero esto, vean, es la muestra de un juvenil. Pues el 16 de marzo se suspenden, después se les da vacaciones, ahí se les dio vacaciones ya sabiendo que no iba a haber competencias, y bueno, ya se entrenó en casa a partir del mes de abril y mayo. Ahí los entrenadores mandaban por WhatsApp, mandaban los entrenamientos pensando que no sabíamos con certeza cuándo se iba a acabar la pandemia. Pues bueno, después en junio tenemos que ahí ya se inició el entrenamiento virtual. Ahí vemos el color verde, la franja, y después por fin se pudo entrenar. Ya nos organizamos para entrenar en parques con los infantiles y juveniles en julio y agosto. Aquí los deportistas elite ya estaban entrenando de forma presencial en la alberca. Por eso se ve la forma deportiva que va subiendo nuevamente. Y así sucesivamente, ya en el mes de septiembre y diciembre, pues ya estábamos felices porque ya estábamos incorporados en las albercas. Y bueno, actualmente vemos que estamos, aquí le llaman en nuestra localidad, en Guadalajara, México, que estamos en botón rojo, que es un stop total de actividades, como yo creo que en la mayor parte del mundo, y se regresó nuevamente, baja la forma deportiva, se regresó a entrenamientos virtuales. Y bueno, pero tenemos que seguir adelante, tenemos que buscar este ciclo 2021 que se está, apenas estos días nos están mencionando que sí se hace, que no se hacen los Juegos Olímpicos. Pues esas son las tres competencias importantes para nosotros: la Copa del Mundo, un selectivo nacional y los propios Juegos Olímpicos. Pues para nuestros entrenamientos es importante determinar cuáles son las capacidades determinantes. En nuestro caso, se ve en la diapositiva que la técnica tiene un mayor porcentaje para los clavados, la flexibilidad, así como la fuerza y la velocidad, que es la potencia. Eso es el trabajo de fuerza y velocidad. Pues esto caracteriza a
los clavados. Y de aquí se van a desprender las rutinas, los ejercicios prescritos por el entrenador para el desarrollo y formación de nuestros atletas. Hay que considerar también las fases sensibles. Es importante saber, en este caso, hablando de la fuerza, ya que es el tema que que vamos a mostrar, lo que es flexibilidad y fuerza, como lo mencionó la doctora Andy, que en este tiempo de pandemia, y es una recomendación, que la fuerza como la madre de las capacidades no se debe dejar trabajar. Solo que tenemos que tener mucho cuidado, en nuestro caso, saber de fases sensibles, de principios del entrenamiento, para no lesionar a nuestros atletas. El objetivo es mantenerlos, desarrollarlos en alguna necesidad individual que tenga este atleta. Pues ahí vemos cómo atletas ya de adolescentes de 14 y 15 años pueden trabajar la fuerza máxima, que esto se vigila, no se los recomiendo, pero sí la fuerza rápida. En fin, que podremos elegir nuestros ejercicios que sean propios para esta condición de confinamiento. La fuerza se trabaja de forma general y específica para clavados, como dice Matt Diep, pues es la madre de todas las modalidades, en todas las modalidades deportivas, la capacidad que es la madre de todas ellas es la fuerza, mejor dicho, y para nosotros es más fácil, hablando de clavados, trabajarla de forma general y específica. De forma general sabemos que quiere decir que no tiene que ver con el gesto competitivo, así como a diferencia de la fuerza específica, pues ya tendrá todos los aspectos de la modalidad deportiva del gesto competitivo en cuanto a su trayectoria, sus ángulos, sus ritmos, etcétera. También es importante, hablando de fuerza, que es importante buscar la fuerza relativa. Creo que en la actualidad, y más para clavados, yo creo que en todos los deportes es importante manejar los entrenamientos para tener una fuerza relativa más que absoluta, y con relación al peso corporal se van a buscar esos ejercicios en el que tengas una mejor fuerza relativa. Y la clasificación de la fuerza, pues la sabemos, la de la fuerza, la resistencia máxima y explosiva. Para nosotros es muy importante trabajar la fuerza específica, donde se generan aquellos ejercicios que van a ser similares o con esa similitud para determinado clavado a desarrollar. Tenemos que también en este confinamiento, en esta etapa de pandemia, pues lo que más se trabaja es la preparación física general. Y en este caso, como lo estamos mencionando, la fuerza general es lo que mejor se puede trabajar, como lo dijo la doctora. ¿Por qué? Porque son ejercicios más nobles y además que se pueden trabajar. No es recomendable trabajar ejercicios tan específicos como en este caso la saltabilidad. Nosotros la llamamos mortales, no es recomendable, o trabajar alguna fuerza que es la fuerza máxima que se logra a través de pesos. No es recomendable. Por eso la recomendación es trabajar la fuerza general. Hay que tener en cuenta los incrementos del volumen, llevar ese control, como ustedes lo saben como entrenadores, para evitar las lesiones. Pues bueno, así trabajamos nosotros, el desarrollo de la fuerza. ¿Cómo lo desarrollamos? Con una profilaxis. Iniciamos la temporada con un estudio, un escáner de salud de nuestros atletas. Inmediatamente el equipo multidisciplinario de salud inicia con un trabajo de profilaxis y de fortalecimiento articular y específico, además del historial de lesión del atleta, además de las articulaciones y músculos más usados. De ahí se prescriben rutinas de profilaxis y de fortalecimiento para después pasar a una hipertrofia. No quiere decir que buscar el tono muscular, no, quiere decir que va dirigido a esa fuerza de resistencia que va a contener mayor repeticiones y menos peso como base de la fuerza máxima, para después hacer toques de fuerza máxima. Los clavadistas no hacen el RM en las repeticiones máximas, lo que hacemos es un máximo,
porque nuestra especialidad es de arte competitivo, para después hacer la transferencia en potencia y mantenimiento durante la competencia. Así trabajamos durante la temporada. Nosotros es la recomendación, porque de esa manera vamos preparando el cuerpo para llevarlo a su forma competitiva. Pues bueno, tenemos aquí que es importante la selección y elección de ejercicios de entrenamiento es la acción más importante del entrenador. Diseñar los entrenamientos, por eso tiene que conocer profundamente su deporte, tiene que hacer un análisis de los músculos más usados en el gesto competitivo, y aquí tenemos una recomendación que nos dice eso, que se tiene que analizar los grupos musculares involucrados, qué dinámica y duración del gesto tienen que ser con esa característica, y qué sistemas energéticos, así nos dice Anselmi, y de esa manera tendrás tu catálogo de ejercicios. Más adelante yo les mostraré algunos ejercicios para estas condiciones de pandemia. Por supuesto, esta carga debe de estar igual regido por sus componentes de la carga, que es volumen, intensidad, duración, densidad y recuperación. Es muy importante. Pues bueno, a manera de mostrar cómo lo hacemos en clavados, aquí les muestro cómo hay tres partes a trabajar principalmente. El tren inferior, hablando de las piernas, y se hacen rutinas específicas para este tipo de zonas musculares. Tenemos el core, que es todo lo abdomen, lumbares y dorsales, que se trabaja todos los días, y así como el tren superior para el lanzamiento de brazos, que coordinado con el trabajo de piernas te da la saltabilidad y que posteriormente se tiene que convertir en acrobacia. Pues bueno, esto estamos hablando de fuerza. Esto en este momento de pandemia tiene que ser con un enfoque general para buscar no lesionar a nuestros atletas. Enseguida voy a mostrar algunas propuestas de cómo trabajamos. Vean. Es el trabajo de ligas, es muy noble este medio de entrenamiento. Te ayuda a trabajar la mayor parte de las zonas musculares, por supuesto adaptado, buscando las posturas correctas para trabajar el músculo específico a desarrollar. Ahí están los dos implementos. Nosotros lo llamamos garrafón de agua y las ligas. Esas son las propuestas, algunos ejercicios que ustedes pueden hacer en casa, principalmente para los juveniles e infantiles que tienen menos posibilidad de entrenar en las piscinas.
Y aquí tenemos la otra propuesta, que está interesante, es segura y se puede trabajar el desarrollo de la fuerza de forma general. Es un ejercicio específico para el clavadista, pero también se incorpora como ejercicio general, ayuda. Si ven, es una rutina completa. Ustedes tomarán los ejercicios y pueden componer sus rutinas de entrenamiento con el volumen que ustedes consideren. Y miren, este es un tema de ejercicio especial. ¿Por qué especial? Porque ustedes en esta pandemia pueden buscar lograr un reto, así pueden manejarlo con los atletas. En estos casos les platicamos qué hice en mi club. En mi club pedí este ejercicio, el desarrollo del split, para que tengan un enfoque y una dirección de entrenamiento todos mis compañeros entrenadores con infantiles y juveniles. Desarrollamos esta capacidad de flexibilidad en el ejercicio de split y es lo que están viendo ustedes. Puedes desarrollar también un aspecto técnico. Si algún atleta tiene alguna deficiencia en un gesto técnico, en una parte, en un fundamento técnico, pues también puedes enfocarte como único objetivo técnico, acompañado de otros objetivos, por supuesto, pero como único objetivo técnico, digamos, en un mesociclo o en 2 mesociclos, ya cuántos meses llevamos en pandemia, y se pueden desarrollar y lograr estos retos. En este caso, ustedes ven cómo se puede trabajar la flexibilidad en casa con estos ejercicios para desarrollar el split, que bueno, es un ejercicio importante para el saltador, el clavadista. En el caso de los nadadores podría ser los hombros, también para el waterpolista. Ustedes ven, para el nado sincronizado, pues tenemos que son hiperflexibles. Trabajan también la flexibilidad con muchos minutos en la sesión. Ale Orozco, medallista olímpica, les está mostrando cómo trabaja la flexibilidad, también de forma gradual, de forma progresiva. Y este es un ejercicio muy especial también para el clavadista, en el que potencia el fundamento más importante de los clavadistas, que es la salida.
Es por eso que se me hizo interesante mostrárselo, que además de flexibilidad y movilidad, también es un ejercicio de fuerza. Y bueno, y con esto, yo terminando el video le daré la palabra a la doctora Andy para continuar las condiciones, las mejores condiciones para realizar, para entrenar en esta pandemia. Bueno, ya profe Iván empezó a decir como todas las herramientas que utilizamos durante el confinamiento y lo que podemos hacer. Y ahora vamos a hablar de lo que tenemos que hacer regresando, ¿no? Primero, tenemos que hacer un análisis del estado de salud de nuestros deportistas. Es súper importante eso, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos los deportistas se van a mantener en el mismo nivel. En nuestro caso, hay atletas que sí tuvieron lugares donde entrenar. Por ejemplo, en casa tenían equipo, tenían herramientas. Hay atletas que no tienen tanto equipo en casa. Entonces, eso pues obviamente va a hacer que sea disparejo el regreso al entrenamiento. Siempre en el análisis de la evaluación del estado de nuestros deportistas tenemos que hacer evaluación de las lesiones, ¿no? En este caso, evaluar ya sea radiológicamente, en caso de ser posible, o si no, clínicamente más la radiología, y si no, clínicamente, qué lesiones tienen nuestros deportistas para poder evitar la reincidencia de lesiones por cargas específicas. Hay atletas que durante su confinamiento hicieron o quisieron hacer mucho y entonces obviamente regresaron con nosotros cuando ya nos podíamos encontrar de nuevo y lesionados. Entonces, para la reincorporación, ¿qué necesitábamos hacer? Uno, pruebas PCR para todos, para ver que por lo menos cuando regresen se encuentren fuera de peligro, ¿no? Ya sea las pruebas de antígeno y anticuerpos, pues obviamente no están avaladas porque no nos dan muchos falsos negativos, pero pues nos pueden dar una orientación en caso de que algún atleta esté enfermo y veamos si hizo o no hizo anticuerpos. Voy a regresar. En cuanto al regreso gradual, pues obviamente vamos a tomar en cuenta que si tenemos atletas con infección activa, pues el efecto de la carga puede generar un distrés respiratorio porque produce un efecto de inflamación vascular y puede haber una lesión miocárdica, que es súper importante eso. Se está viendo que hay personas que incluso asintomáticas pueden tener lesión de corazón. Tras la infección por el ejercicio intenso, lo que habíamos dicho al principio, puede disminuir la inmunidad, empeorar la infección y aumentar la inflamación y necrosis celular. Entonces, si está enfermo, nos vamos a quedar con pausa. Esto es súper importante. Se ha visto que en el 30% de los atletas hay una secuela en la función pulmonar, una fibrosis que provoca pérdida de la función y por ende impacta sobre la capacidad respiratoria. Esto es importante, como dice el profe Iván, si caracterizamos todos los tipos de deportes, pues obviamente en este caso a nuestro deporte, a clavados, pues no nos afectaría tanto, ¿no? Entre comillas, pero para los demás deportes sí es súper importante. Entonces, una prueba de espirometría sería muy adecuada después de la infección. Y tener cuidado porque hay una cosa que se llama hipoxia silenciosa, entonces es una paciente, persona, atleta que se encuentra bien y de pronto empieza a desaturar. En pacientes que no son infectados, un regreso gradual, evitar cargas, evitar sobrecargas para evitar lesiones, realizar otra vez adaptaciones al ejercicio. Para eso vamos a saber el estado inicial de salud y para eso vamos a trabajar junto con el entrenador para que las cargas sean graduales y sean adecuadas a esa persona, a ese atleta, y entonces provoquemos otra vez adaptaciones al ejercicio. Existe un protocolo, según el American College de Medicina de Deporte, que dice que antes de regresar la persona debe ser capaz de cumplir con las tareas de su vida, como por ejemplo andar 500 metros sin fatiga excesiva. Para poder regresarlo un poquito más o más continuo al ejercicio, debe al menos poder tener 7 días sin síntomas. El entrenamiento aeróbico debe ser gradual y se recomienda hacer un poco más fuerza que aeróbico, dependiendo la etapa y dependiendo el estado de salud del atleta. Algunos atletas pueden tardar hasta más de 3 semanas en recuperarse y eso es muy importante. Se van a sentir fatigados, se van a sentir cansados. La percepción, utilizar la escala de percepción del esfuerzo es una de las herramientas que nosotros utilizamos porque es lo que es más fácil para nosotros y así vamos a poder saber también cómo se siente el atleta y si está tolerando o no tolerando las cargas. Entonces, dentro de lo que yo como médico del equipo y mis fisioterapeutas me ayudan es valorar frecuencias cardíacas en reposo,
valorar la percepción del esfuerzo. La calidad del sueño es súper importante. Hay atletas que no están durmiendo, no durmieron durante el confinamiento, no duermen después del confinamiento y no duermen después de la infección. La sensación de estrés, la sensación de fatiga, y si hay dolor de aparición tardía, también nos puede dar un dato de fatiga y nos puede dar un dato de riesgo de lesión. Ajá. Si el paciente se encuentra asintomático, obviamente, lo que les dije hace ratito, no lo podemos meter a hacer ejercicio, hay que esperar. Y sobre todo los pacientes que tengan, o atletas, perdón, que tengan en este caso comorbilidades, deben acudir a hacer un screening deportivo. Las guías lo que recomiendan, así que la que sí, es 10 días de reposo, ajá, y luego al menos que cumplan con 7 días asintomáticos y que estén fuera de tratamiento, incluidos los antipiréticos, como en el caso del acetaminofén o el paracetamol. Y entonces ahora sí, aplicar un retorno graduado al entrenamiento. American College también hizo un protocolo de regreso que está en la siguiente. Este es más para entrenamiento aeróbico, pero la verdad es que a mí me gusta mucho porque nos va a dar una pauta en cómo podemos regresar a nuestros atletas al entrenamiento. Entonces, dependiendo del día en que estemos trabajando, vamos a empezar con actividades de intensidad baja, a irlas aumentando a actividades de intensidad media, hasta que ya lo podamos reintegrar completamente, siempre haciendo evaluaciones objetivas en cuanto a la frecuencia cardíaca, en cuanto a la valoración de la fatiga, la percepción de la fatiga, y alertar mucho a los atletas que ya fueron infectados, que tengan los síntomas de alerta, como cefalea, dolor en pecho, dolor, dificultad para respirar, sensación de mucha falta de aire y la hipoxia. En ese caso tenemos que hacer algún otro tipo de actuaciones con ese atleta en específico. Ahora les voy a presentar algo de lo que hicimos nosotros durante la pandemia. En este caso ya teníamos la evaluación. Al avisarnos que íbamos a estar en confinamiento, hicimos la evaluación clínica de todos los atletas para poder generar un programa de ejercicio terapéutico individualizado, ¿no?, para cada uno de ellos. En este caso estamos viendo cómo Iván García, también atleta y medallista olímpico, está trabajando porque sufrió un síndrome de pinzamiento posterior de tobillo. Entonces lo que estamos trabajando es fuerza en todo tren inferior, principalmente en extensores, flexores de la planta del pie, coordinación y movilidad articular. Estos programas los fuimos aplicando más o menos cada 3 semanas, se van modificando. Las evaluaciones tuvieron que ser en línea, porque obviamente todos estábamos en confinamiento, pero se puede trabajar vía remota. La verdad es que este tiempo a nosotros como parte médica fisioterapéutica nos ayudó mucho para poder a activar los músculos que están inactivos, mejorar la flexibilidad. Junto con el entrenador Iván hicimos todo el programa para que nuestros atletas se mantuvieran lo mejor posible. Y así obviamente vamos a disminuir o vamos a mitigar el riesgo de lesión. Sabemos que es difícil prevenirlo porque el riesgo de lesión siempre existe, pero sí podemos disminuir un poco la reaparición de las lesiones, principalmente de las que son crónicas. Trabajando estabilidad, fuerza, movilidad, flexibilidad y flexibilidad y protección también. Pues muchas gracias. Por nuestra parte hemos concluido. Agradecemos a toda la audiencia por su atención y estamos para servirles en las preguntas y respuestas. Muchas gracias, Iván. Estuvo muy interesante. Muchas gracias, Andrea. Queda claro que esta pandemia ha hecho que los entrenadores, aparte de ser expertos en su tema, han tenido que ocupar mucha ciencia para poder mantenerlos en el nivel que se necesitan, sobre todo con tanta incertidumbre de si vamos, no vamos, si hay competencia, no hay competencia, se dan 2 pasos para adelante y luego 3 para atrás. Entonces, han tenido que hacer muchos ajustes los entrenadores para poder mantener a sus atletas en el nivel que se requiere. Creo que ha sido muy interesante también ver cómo con recursos que uno tiene en casa,
No se necesita equipo muy sofisticado, no se necesita equipo caro, no se requiere ir al gimnasio. Se puede mantener a los atletas en buena condición siempre y cuando se siga un programa bien definido por su entrenador que lo conoce bien. Tal como Iván dijo, tenemos unos cuantos minutos para contestar algunas preguntas. Están algunas, las que no se alcancen a contestar se responderán después por escrito, no se preocupen. Y antes de que algo suceda, pues vamos con las preguntas. Tenemos una de Melvin de León que dice, saludos Iván, ¿qué opinas sobre atletas que hasta el día de hoy no han regresado a realizar clavados en piscina, tomando como referencia el mes de marzo del año pasado? Sí, son muchos meses en que han estado parados los atletas. Les recomiendo trabajar la fuerza de forma general, la flexibilidad que ayuda a desarrollar la fuerza, así como también nuestro deporte es estético y se necesitan movimientos amplios, principalmente en hombros y en la cadera, como vimos el split. Y les recomiendo que hagan imitación y el parado de manos. ¿Por qué el parado de manos? Porque es el ejercicio específico del gesto competitivo que para cuando ya llegue, cuando ya regresen, que esperemos que sea pronto, pues estén más preparados con esta habilidad. Además, como les mencionaba, busquen retos a sus atletas, busquen algo que desarrollar en la pandemia. En este caso, con mis entrenadores, estamos desarrollando aún esta capacidad de flexibilidad en el ejercicio de split, y hay también necesidades individuales. Y quiere decir que tú como entrenador, como conoces bien a tu atleta, sabes qué necesita en los principales 3 componentes de la preparación: preparación general, preparación específica y preparación técnica. Te recomiendo que te vayas a la preparación especial. Ahí es donde vas a trabajar los fundamentos básicos de clavados, que son la salida, la abierta y la entrada. Si tú vas a proponerle a tu atleta que aprenda un clavado nuevo, por ejemplo, yo estoy con una niña juvenil, va a ingresar a juvenil, con el parado de manos con giro y medio, 2 vueltas atrás con giro y medio. Entonces, de 6 sesiones, 4 sesiones hace ese contenido. Es lo que les puedo recomendar. Gracias. Saludos a León. Aquí hay otra pregunta interesante, Iván. Dice, en relación a la técnica, ¿qué parte específica recomiendas trabajar en confinamiento? Sí, como mencioné, alguna necesidad individual, cada atleta es diferente también en su proceso de aprendizaje, su maduración evolutiva en lo técnico y en lo físico. Tiene que buscar esa necesidad técnica. Yo les quiero proponer que hagan que ideen una forma de a ver quién limpia sin tener agua. Limpiar es hacer una entrada limpia al agua. ¿Qué vas a trabajar? De ahí, si yo te propongo que tú me muestres 10 ejercicios para entrada, pues estarás inventando ejercicios para cuando regrese tu atleta tenga esa habilidad de limpiar. Creo que nos debemos ir con los 3 fundamentos básicos de clavados, que son la salida, la abierta y la entrada, y clavado nuevo a enseñar. En esos rublos tenemos que posesionar, nuestros objetivos. Tienes que prescribir y hacer rutinas para lograr desarrollar tus fundamentos básicos de clavados. Salida, abierta y entrada, clavado nuevo. Eso es lo que yo les recomiendo. Gracias, Iván. Aquí hay otra interesante que tal vez no es con clavados, pero una persona de waterpolo me dice, para ellos ha sido muy difícil regresar al agua por la cuestión de contacto, ¿verdad? ¿Hay alguna sugerencia que puedas hacer en cuanto al tipo de entrenamiento que puedan hacer mientras tanto cuando están en sus casas? Claro que sí, mostré el trabajo con ligas y en este caso con nosotros en México le llamamos garrafones de agua, pero ellos tienen algo muy noble, un medio didáctico muy noble que son los balones medicinales. Ellos tienen más alternativa todavía para trabajar de forma especial, porque un clavadista de forma especial tiene que brincar, saltar y hacer una acrobacia y caer.
eso es muy peligroso y no lo debemos de hacer. Ya tan solo estar trabajando la saltabilidad, ya corremos el riesgo de una lesión, como lo mencionaba la doctora Andy. Entonces, el waterbolista sí tiene que trabajar su fortalecimiento de hombro y su técnica de lanzamiento y su precisión. Creo que lo puede hacer en casa y pueden competir. Lo importante es que pueden hacer una competencia compuesta, que sea atractiva, que sea lúdica y bueno, que se premien. Creo que sí, el waterpolista tiene la forma de hacer no solo trabajo especial, digo general, para desarrollar y mantener o desarrollar la fuerza y la flexibilidad, sino también puede ser trabajo especial con precisión de lanzamiento, con fortalecimiento y desarrollo de fuerza en la zona del hombro y otros ejercicios que pueden complementar para esta actividad de waterpolo. Excelente respuesta, Iván. Yo creo que lo que tú mencionas es importante. Esta pandemia nos ha enseñado a todos que tenemos que ser creativos y tenemos que encontrar la manera de buscar cómo resolver o cómo realizar esos entrenamientos sin usar los recursos a los que estamos normalmente a la mano, que tenemos a la mano, ¿verdad? Aquí hay una pregunta interesante que es más como técnica. Alguien pregunta cómo realizaron la evaluación de la variabilidad cardíaca si cada deportista se encontraba en casa. ¿Tenían algún equipo como un HRV o se hacía de manera autónoma? ¿Cómo le hicieron? Las dos. Hay atletas que afortunadamente la mayoría sí tienen un monitor cardíaco que me está mandando a mí información todo el tiempo. Esa es una opción. Y la opción dos es que sí, obviamente ya todos están enseñados a hacerlo de manera autónoma. Obviamente sabemos que la variabilidad cardíaca no es como el mejor método de evaluación, pero es lo que tenemos a la mano. Muchas gracias. Otra pregunta que tenemos aquí, dice Arturo Ramírez, dice, ¿cómo puede afectar estos cambios de ritmo a nuestros atletas en su forma física? ¿Y qué podemos hacer para lograr mantenerlos lo más estables posible? Sí, se habla del objetivo principal, el mantenimiento. Desarrollar es ambicioso y sí se puede, porque todo lo rige un objetivo acorde a la situación que estamos viviendo, que es confinamiento. Entonces, creo que ya lo vieron, pudieron verlo en los videos, que sí se puede mantener. El ejercicio, en este caso para clavados, es la media sentadilla correcta o la sentadilla completa que trabaja todo el tren inferior, el desplante y elevación de talones. Pues son 3 ejercicios muy básicos, pero debe de ser bien cuidados. ¿A qué me refiero? Aquí la doctora puede ayudarnos. Se tiene que tener mucho cuidado en los ángulos, en los ángulos, en las posiciones de ejecución, para buscar una estabilidad articular. Si hay una sentadilla con un desplazamiento de abducción o aducción de las rodillas, pues no te está funcionando, lo vas a lesionar. Tienes que tener cuidado y estarlos vigilando. Estos medios virtuales son muy propios. Puedes hacer un entrenamiento de 20 repeticiones, de 10 repeticiones, enfocando solo las rodillas y el área del tobillo para que tú corrijas exactamente esa estabilidad articular. Doc, ¿algo que quieras agregar a eso? Sí, bueno, también es importante tomar en cuenta el tipo de deporte que estamos haciendo. Entonces, lo más adecuado sería como mezclar varios tipos de entrenamiento, como lo hicimos nosotros, hacer fuerza, tratar de mantener un poquito la capacidad cardiorrespiratoria, que eso en nuestro caso lo hacíamos un poquito con HIIT, porque no podían salir los chavos, y trabajar la flexibilidad. Entonces, más bien como un conjunto del tipo de entrenamiento es lo que nos va a ayudar a medio mantener la forma deportiva. Sí, se puede trabajar. Fíjense que también les propongo, porque la rapidez, la velocidad se puede trabajar. Para nuestro caso tenemos una batería, una prueba que se hace de 30
metros o 25, pues son 25 yogis a toda velocidad con su recuperación. Como bien lo decía Ivonne, pues el entrenador es creativo y tiene que regirse por objetivos, y de ahí viene la creatividad de la elección de los ejercicios y los medios. Muchas gracias, Iván. Alguien nos dice aquí que en un entrenamiento de 5 veces a la semana, ¿cuántas veces es recomendable trabajar la zona del core para evitar lesiones? El core es necesario para todos los deportes. En nuestro caso, lo voy a explicar de esta manera, para clavados. Es la comunicación, la correlación de las piernas con la parte superior de los brazos. Las piernas hacen la funcionalidad del salto, y los brazos, la coordinación con su lanzamiento de brazos, le dan la potencia funcional al trabajo de las piernas. Entonces, el core, si no hace esa conexión, si no está compacta en todo lo que es abdomen, lumbares y dorsales, pues se va a hacer mal la transferencia del salto. Por ahí ya, si es clavadista, ya va a bajar su nivel. La respuesta corta es todos los días. Todos los días. Miren, los clavadistas deben de hacer 300 a 500 abdominales diarias. Abdominales diferentes. El core puede estar compuesto de rangos de movimientos pequeños. Por eso son grandes volúmenes. Hay intensidades, movimientos completos de las diferentes zonas del abdomen que tienen más intensidad. Pero tú con tu creatividad lo puedes hacer. Toda la audiencia tiene esa creatividad para desarrollar estos ejercicios del core. Les recomiendo que lo hagan todos los días. Cada volumen de 100 a 200, hagan un estiramiento. Hagan un estiramiento, porque seguramente va a estar involucrado en el siguiente ejercicio. Gracias, Iván. Nos queda ya realmente poco tiempo, tal vez 1 o 2 preguntas más. Esto es importante, tal vez. Alguien dice, ¿cuáles serían los ejercicios más comunes que son peligrosos y no se deben de hacer, sobre todo si está en casa con poca supervisión? Doctor, ¿o voy yo primero? Bueno, yo voy primero. Para clavados, tengan cuidado con la saltabilidad. Estamos en una obviedad de que los clavados dependen de la saltabilidad, y por ende, tú como entrenador vas a prescribir y vas a indicar saltos. Ten mucho cuidado. Hay saltos que se componen de un aterrizaje isométrico o recepción estática. Brincas, haces el salto y recibes y te mantienes en 1 o 2 hasta 3 tiempos. Antes de la saltabilidad, primero tienes que fortalecer las zonas de rodilla y tobillo. Mostré un ejercicio con ligas para la zona del empeine del pie, que es muy importante. Te recomiendo de 5 a 7 ejercicios de fortalecimiento previo a la saltabilidad. Hay un ejercicio que es muy noble, que es en el muro, estar en posición como sentado y recargado en el muro, y ahí estás haciendo fuerza isométrica, y la puedes convertir a máxima o más intensa colocándote un peso, cargando algo, y no estás lesionando. Lesión son hacer 60, 80, 100 saltos en piso sin previo calentamiento. Tengan mucho cuidado. Es por eso que la recomendación es el trabajo de fuerza general, combinando la saltabilidad. La saltabilidad, incorpórala mejor, combínala con el trabajo especial de los saltos de clavados, en este caso, para que así valga la pena que estás trabajando técnica y el trabajo de fuerza de pierna. Doc, ¿algo que quieras agregar? Sí, la verdad es que cualquier ejercicio mal ejecutado nos va a traer lesión. Entonces, lo que nosotros hacemos es, primero, las rutinas de ejercicio, en este caso ejercicio terapéutico, las hacemos con los atletas. La verdad, sí nos tomamos la libertad de ir a casa de cada uno de ellos, yo junto con los fisioterapeutas, para aplicarla, ver también el equipo que tienen en casa, y ahí en ese momento aplicar la rutina. Una vez aplicando la rutina, enseñándosela, teníamos sesiones en línea. ¿Para qué?
para intentar, o sea, a pesar de que sea en línea, pues es difícil ver como todos los ángulos y poder saber si el atleta está ejecutando de manera correcta o no ese movimiento específico que le estamos pidiendo. Entonces, primero se lo enseñamos, vemos cómo lo hace y después estamos tratando de darle seguimiento a eso. Entonces, en realidad, cualquier ejercicio mal ejecutado nos va a traer una lesión, ¿no? Y hay muchas personas, por ejemplo, que no son atletas de alto rendimiento, que son personas normales, que por pandemia no tenían otra cosa que hacer y en el aburrimiento se pusieron a hacer ejercicio, se les ocurrió y de pronto terminaron lesionados porque también son personas que nunca han hecho ejercicio antes. Entonces, la lesión, en mi punto de vista, es por un movimiento mal ejecutado o por querer hacer mucho en muy poco tiempo. Gracias, Iván, Doc. Andrea, por desgracia hemos llegado al final de nuestro tiempo. Yo creo que la gente tiene todavía muchísimas preguntas. Les agradecemos mucho su tiempo. Este ha sido un tema muy interesante. Queremos aprovechar también para agradecer a Duraflex, que es el patrocinador de esta presentación en particular. Ellos desarrollan trampolines que hacen campeones, como ellos dicen. Y bueno, recordarles a todos que las preguntas que no se lograron hacer aquí se van a poner por escrito en nuestra página web. Y no olviden contestar las encuestas. Que tengan buena tarde. Hasta luego. No, pues sí, olvidan poner por el audio. Muchas gracias a todos y que tengan buena tarde.